El 4 de abril de 2024, el mundo presenció un hecho insólito: la irrupción en la embajada mexicana en Quito por parte de fuerzas ecuatorianas. El propósito, según el gobierno de Daniel Noboa, era la captura del exvicepresidente Jorge Glass, acusado de corrupción y refugiado en la sede diplomática. Esta acción, sin precedentes en la región, desató un conflicto diplomático con consecuencias impredecibles. La comunidad internacional, preocupada, observaba atentamente cómo se desarrollaban los eventos. Organizaciones internacionales y países amigos pidieron calma y respeto al derecho internacional. La irrupción en la embajada mexicana no solo tensó las relaciones entre Ecuador y México, sino que también envió un mensaje peligroso a la comunidad internacional. La fuerza se imponía sobre el diálogo, la arrogancia sobre la diplomacia. La reacción de México ante la irrupción en su embajada en Quito fue inmediata y contundente. El gobierno mexicano, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó enérgicamente el acto, calificándolo de inaceptable e injustificable. El presidente Andrés Manuel López Obrador, visiblemente molesto, expresó su apoyo al cuerpo diplomático mexicano en Quito y exigió una disculpa pública del gobierno ecuatoriano. El gobierno mexicano anunció una serie de medidas en respuesta a la ofensa, entre ellas, llamar a consultas a su embajador en Quito, reducir las relaciones diplomáticas al mínimo y revisar los acuerdos bilaterales. El comercio entre ambos países, especialmente en sectores clave para la economía ecuatoriana como el bananero, se vio afectado. México, uno de los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas, suspendió la compra de banano, generando pérdidas millonarias para los productores ecuatorianos. Las consecuencias del conflicto diplomático entre Ecuador y México no se limitaron al ámbito político. El comercio bilateral, motor de la economía de ambos países, se vio afectado por la crisis. Uno de los sectores más perjudicados fue el bananero, pilar fundamental de la economía ecuatoriana y fuente de trabajo para miles de familias. México, uno de los principales compradores de banano ecuatoriano, suspendió la compra del producto en respuesta a la irrupción en su embajada en Quito. Las pérdidas económicas para el sector bananero ecuatoriano fueron millonarias. Contenedores llenos de toneladas de fruta quedaron detenidos en los puertos, esperando un destino incierto. La crisis diplomática entre Ecuador y México no solo perjudicó al sector bananero ecuatoriano, sino que también tuvo repercusiones en el estratégico sector energético. Petróleos Mexicanos, Pemex, la gigante estatal mexicana del petróleo, anunció su salida del mercado ecuatoriano en respuesta a la irrupción en la embajada mexicana en Quito. Pemex, uno de los principales proveedores de combustibles de Ecuador, dejaba un vacío difícil de llenar en poco tiempo, lo que amenazaba con generar problemas de suministro y un aumento en los precios de los combustibles. La salida de Pemex, sumada a la crisis en el sector bananero, presentaba un panorama sombrío para la economía ecuatoriana. La crisis diplomática con México dejaba al descubierto la fragilidad de la economía ecuatoriana, altamente dependiente de las exportaciones de productos básicos y de la inversión extranjera. Empresarios ecuatorianos, entre la espada y la pared. La crisis diplomática entre Ecuador y México no solo generó tensiones a nivel político y económico, sino que también colocó a los empresarios ecuatorianos en una situación difícil. Divididos entre la lealtad al gobierno de su país y la necesidad de mantener relaciones comerciales con México, los empresarios ecuatorianos se veían obligados a navegar en aguas turbulentas. Muchos empresarios, conscientes de las consecuencias negativas que la crisis podría tener para sus negocios, expresaron su preocupación por la situación y pidieron al gobierno de Daniel Noboa una solución rápida al conflicto. México, además de ser un mercado importante para las exportaciones ecuatorianas, también era un proveedor clave de productos y servicios para el mercado ecuatoriano. En este contexto, los empresarios ecuatorianos se vieron obligados a buscar un delicado equilibrio entre la condena a la irrupción en la embajada mexicana y la necesidad de mantener relaciones comerciales con México. La sombra de la intervención militar, un desenlace incierto. A medida que la crisis diplomática entre Ecuador y México se agravaba, un fantasma recorría la política latinoamericana: la sombra de la intervención militar. Si bien ambos gobiernos se esforzaban por mantener un discurso de paz y diálogo,
Algunos analistas no descartaban la posibilidad de un agravamiento del conflicto, que podría terminar en un enfrentamiento armado. El presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque reacio a una solución militar, había advertido que no dudaría en utilizar todos los medios a su alcance para garantizar la seguridad de México y sus ciudadanos. La posibilidad de una intervención militar, aunque remota, generaba gran preocupación en la región. La comunidad internacional observa llamados a la cordura. La crisis diplomática entre Ecuador y México, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en el centro de atención de la comunidad internacional. Organizaciones internacionales, países amigos y organizaciones no gubernamentales expresaron su preocupación por la situación y pidieron a ambos gobiernos que actuaran con prudencia y responsabilidad. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su secretario general, hizo un llamado al diálogo y la diplomacia como únicas vías para solucionar la crisis. La comunidad internacional, consciente de la gravedad de la situación, se movilizó para evitar un agravamiento del conflicto. La irrupción en la embajada mexicana en Quito, más allá de ser un hecho aislado, sentó un precedente peligroso en las relaciones internacionales. La violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tratado que consagra la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, debilitó los cimientos del derecho internacional y abrió la puerta a futuros abusos. La Convención de Viena, firmada en 1961 y ratificada por casi todos los países del mundo, establece un marco legal para las relaciones diplomáticas entre estados. La irrupción en la embajada mexicana en Quito, ejecutada con la autorización del gobierno ecuatoriano, constituyó una violación flagrante de este principio fundamental del derecho internacional. La acción, condenada unánimemente por la comunidad internacional, sentó un precedente peligroso al demostrar que la fuerza se imponía sobre el derecho, la arrogancia sobre la diplomacia. La irrupción en la embajada mexicana en Quito, lejos de fortalecer la posición de Ecuador en el contexto internacional, tuvo el efecto contrario. La imagen del país se vio seriamente dañada, la confianza en su gobierno se debilitó y su posición en el mundo se vio comprometida. Países que hasta entonces mantenían relaciones cordiales con Ecuador expresaron su condena a la irrupción y revisaron sus vínculos con el gobierno de Daniel Noboa. La suspensión de las relaciones comerciales, la retirada de inversiones y la cancelación de acuerdos bilaterales golpearon duramente la economía ecuatoriana y debilitaron la confianza de los inversionistas extranjeros. Sectores de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición criticaron la acción del gobierno de Daniel Noboa, a la que calificaron de autoritaria e irresponsable. La crisis diplomática entre Ecuador y México, más allá de sus repercusiones políticas y económicas, deja importantes lecciones para la comunidad internacional. El conflicto, originado en una acción imprudente del gobierno ecuatoriano, puso de manifiesto la importancia de la diplomacia, el diálogo y el respeto al derecho internacional como pilares fundamentales para la convivencia pacífica entre las naciones. La acción, lejos de resolver el problema que pretendía solucionar, desató una crisis diplomática con consecuencias impredecibles para Ecuador. Si el gobierno ecuatoriano, en lugar de recurrir a la fuerza, hubiera agotado las vías diplomáticas, la crisis se habría podido evitar. La diplomacia, el diálogo y el derecho internacional no son opciones. Ambos países, unidos por lazos históricos, culturales y económicos, tienen la obligación de encontrar una salida negociada al conflicto que permita restablecer la confianza mutua y retomar la senda de la cooperación. El gobierno ecuatoriano, sin renunciar a su derecho a juzgar a sus ciudadanos, debe reconocer que la irrupción en la embajada mexicana en Quito constituyó una violación del derecho internacional y ofrecer disculpas públicas por el daño causado. Una vez restablecido el clima de confianza, ambos países deben iniciar un proceso de diálogo franco y sincero, orientado a encontrar una solución satisfactoria para ambas partes. La comunidad internacional, por su parte, debe acompañar este proceso y brindar su apoyo a ambos países en la búsqueda de una solución pacífica y duradera.